Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo acto de la Asociación Amigos de Unamuno, en este caso con Javier Tolentino. Voy a leer unas notas aquí que he escrito con cierta prisa porque a veces llega la información muy precipitada. Nuestro paisano Javier es quien nos dice lo que no encontramos en ninguna parte, y hoy lo vamos a contar. Confidencias a media voz que me obligan gustosamente a darle, en nombre de todos, las gracias por este abrazo íntimo que nos va a entregar. Ahora, en este momento, sabemos por él, en exclusiva, que nació en la Plaza de la Reina, entre la Gran Vía y el Pozo Amarillo, y que en aquel tiempo esta calle era un hervidero de bares, comercios, mercadeo y tratantes de ganado, formando todo ello un mundo maravilloso para el joven Javier, que contempló asombrado aquello cargado de ilusión y de simpatía. A los 8 años, el médico de familia vio en una analítica que el niño tenía un exceso de velocidad en la sangre y aconsejó a sus padres que lo mantuvieran en la cama con reposo absoluto. Así estuvo Javier 4 años oyendo música y radio, leyendo libros, escribiendo a máquina, recibiendo clases de profesores en casa y fomentando su vocación cinematográfica en torno a la camilla familiar. Fue su familia quien puso en sus manos de adolescente cuanto necesitó para fomentar la creatividad, la imaginación y fantasía que desarrollaría posteriormente, con una ingenuidad y una timidez que aún forma parte de su personalidad. Pasados esos años de reposo, se incorporó a la vida exterior sin entender ciertas actitudes de los compañeros del instituto, como hacer chuletas, copiar en exámenes, faltar a clase, o la mala leche, como él mismo dice, que tenían algunos compañeros, no llegando en momento alguno a entender ni a aceptar tales comportamientos. Fueron estas circunstancias quienes le llevaron a frecuentar espacios relacionales como el Cineclub de la calle Serranos, la vieja redacción de ABC, entonces dirigida por un personaje muy significativo de la historia del periodismo en Salamanca. Del Adelanto. Del Adelanto. ¿Qué he dicho? Tengo aquí Adelanto, eso es. Del Adelanto, el deporte y la Facultad de Derecho, donde cursó 3 años en el Haya, teniendo la fortuna en esos 3 años de tratar, conocer, pasear y conversar con Paco Tomás y Valiente, lo cual es envidiable y es una gran suerte para él. Para acabar finalmente licenciándose en Ciencias de la Información en la Complutense madrileña, después de aprender a montar en bicicleta en nuestra Plaza Mayor. Las íntimas confesiones que acabo de contarles nada tienen que ver con su currículum, pero personalmente comparto con Javier, que tales vivencias hablan más de él que los proyectos realizados o la trayectoria profesional que ahora a mí me corresponde recordar. Antes os diré, la conferencia va a durar aproximadamente media hora, con objeto de que después haya tiempo suficiente para que tengamos un diálogo abierto con él y os garantizo que va a valer la pena. Bien, si yo dijera que Javier Tolentino es escritor, con eso bastaría para acreditar su presencia hoy aquí. Pero hay más, porque Javier es también director de cine, guionista, realizador, periodista y crítico cinematográfico. Pero debe saber que nuestra mayor estima y afecto es consecuencia directa de su unamunismo militante, como defensor de la verdad, incansable trabajador y conciencia libre, que le llevó a decir en una ocasión: la independencia y la libertad deben formar parte del periodismo. De lo contrario, constituye una pantomima que trata de convencer al otro, hurtarle y engañarle. Defensor del cortometraje
y director creador de programas radiofónicos tan emblemáticos en Radio Exterior España, Radio 1, Radio 5 y Radio 3, como De Cine, El otro cine posible, El árbol de las palabras o El séptimo vicio, con el que nos inculcó la ilusión por el cine y la radio durante tantos años, llegando a ser el programa sobre cine más premiado del país. Como realizador cuenta con la trilogía Entre telas y el largometraje Un blues para Teherán, nominada a los premios Goya, que rinde homenaje a la cultura y pueblo iraní tras 5 años de duro trabajo. Actualmente prepara su segundo largometraje, Mar Rojo, coproducción de México con la productora catalana LGC Film. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran El cine que me importa, de 2008, Disculpen que les hable de la radio, 2017, Un alfabeto para Emma Suárez, 2019, Cuestión de carácter, una reflexión sobre el lenguaje en la crítica cinematográfica, 2022, y Basilio Martín Patiño, análisis de su obra completa en el 23, y su último libro, Encuentros desde el jardín de la Hespérides. Galardonado con el Premio de la Crítica en 2002, Espiga de Oro de honor en la Semana de Cine de Valladolid en el 19, 3 premios, Puente de Toledo y el Ángel Fernández Santo de Cataluña. También obtuvo en el Festival de Málaga el Premio de Cine 2000 por Mar Rojo 2022 como mejor proyecto escrito y dirigido por el autor. Premio en el Festival de Cine de San Sebastián en 2006. Diré, para ir terminando, que escribe en varias publicaciones y revistas apostando siempre por el cine independiente y el cine de autor, yendo un paso más allá en la parte directiva y en la parte creativa. Pero no se pudo resistir a la tentación satisfecha por muchos mortales, entre los cuales yo también me encuentro, y en 1984 ganó por oposición el sustantivo PAN al obtener por oposición la plaza de miembro de redacción central de Radio Nacional de España. Os dejo, pues, con el espíritu unamuniano que anida en su cuerpo y el alma de este paisano singular. Honesto consigo mismo, veraz, defensor de la igualdad de oportunidades, protector de los débiles y comprometido con la sociedad en la que vive como don Miguel, persona que hoy nos acompaña para hablarnos sobre Unamuno y el cine. Creo que habla de otra persona, que no soy yo. Pero en todo caso, muchas gracias. Porque yo creo que habla más desde la amistad, desde el afecto. Y me he emocionado cuando ha recordado mi infancia del Pozo Amarillo, de la Plaza Mayor. Es verdad que aprendí en una bicicleta de piñón fijo, de esas que no tenían freno, y venga a dar vueltas al árbol de Navidad. Entonces, porque era el regalo que me habían traído los Reyes Magos, me acuerdo muy bien de esa historia. Bueno, soy sorprendido, estoy muy sorprendido, porque tiene que ser en Salamanca conseguir estos aforos, porque de verdad que en el Ateneo de Madrid, ni en las bibliotecas del territorio, a estas horas de invierno, a las 8 de la tarde, de repente hay aquí completo, así que y además no hay ninguna estrella aquí, no está Arturo Pérez Reverte, ni está tampoco Pedro Almodóvar, o sea que me parece que a lo mejor dentro de un rato se levantan ustedes y se van. Bueno, buenas tardes, buenas, de verdad que bueno, hablar para mí es gracias a Ana Chabaceda, que es el alma, el espíritu y el corazón de esta casa, buena guardiana de todas las memorias escritas, fílmicas, de sonido de Miguel de Unamuno. A mí me supone una presión especial hablar de Unamuno aquí, porque claro, hablo en París y pues no sé, puedes abrirte un poco más, ¿no? Pero aquí todos sabéis mucho más que yo de Miguel de Unamuno. Y por supuesto, el presidente de honor de la Asociación de Amigos de Unamuno, que yo me siento miembro de la asociación, pues yo no sé qué voy a decir que no se sepa ya de Unamuno. Sabemos todos que es el pensador, el escritor más estudiado del mundo. Yo no conozco a nadie que haya tenido tantas tesis doctorales, tantos estudios. Lo que no sabía es que también se iba a basar esta España también en hacer películas de Unamuno. Eso no lo tenía yo
tan pensado, ¿no? Pero en fin, yo os voy a leer porque me parece que es más preciso, si no me voy por las ramas y hablaré de la bicicleta y de la nieve y de cuando el Tormes se cerraba o cuando, en fin. Voy a leeros unas reflexiones de mí Unamuno, más que otra cosa, ¿no? Y algunas consideraciones del cine y Unamuno, ¿no? Porque claro, lo que quería decir es que este texto, que lo dejaré aquí si lo considera suficiente la directora de la casa, está dedicado a la figura de Ángel Ortiz Alfao, que, bueno, Ángel fue para mí una persona decisiva en meterme la heroína de Unamuno, porque claro, cuando empiezas con Unamuno ya no paras, ¿no? Bueno, pues comienzo. Antes que nada, quisiera agradecer a la Asociación Miguel de Unamuno mi más sincero agradecimiento. Es para mí de verdad un privilegio y les aseguro que un honor, aunque esa palabra no va mucho conmigo, responder a la invitación, ¿no? Y por supuesto mi agradecimiento a Francisco Blanco Prieto, que ha sido quien ha materializado en junio, lógicamente me ha dado tiempo para escribirlo, lo siento, quien ha sido, bueno, pues quien ha materializado esta propuesta, ¿no? Yo, que soy muy imprudente, algunos de aquí ya lo saben, yo tendría que haberle dicho que voy a contar yo ya de Unamuno que no se haya contado, ¿no? Pero bueno, lo acepté por amor, primero a esta ciudad a la que amo completamente, aunque algunos no se lo crean, porque una cosa es amor y otra cosa es patriota, ¿no? Y eso soy menos, ¿no? Pero el amor por esta ciudad, por supuesto, en el que está toda mi patria infantil, ¿no? Y sobre todo por amor también a Unamuno, ¿no? Que es una cosa ya, parece un poco cursi decir esto, ¿no? Pero es que es verdad, es que ha dejado su pensamiento, su talento, su acervo allá por donde ha ido, ¿no? Bilbao, Fuerteventura, Salamanca. Miguel de Unamuno y Hugo, les aseguro que solo tengo 2 retratos en las paredes de mi casa, que pueden verse, bueno, en mi casa madrileña. Uno de los retratos es del director persa Abbas Kiarostami, que para mí, se lo decía en la comida a Paco, es el renovador del lenguaje cinematográfico a partir de la década de los 90, ¿no? Y por supuesto que Miguel de Unamuno, ¿no? Porque además lo tengo justo en la escalera que va al desván de mi casa, que es el lugar de mi casa donde me paso horas de lectura, de proyecciones de películas y también donde escribo pues esos guiones, libretos, libros y colaboraciones. Por lo tanto, son varias veces al día en las que don Miguel me mira, me corrige lo que haya escrito y me propone sugerencias. Y cuando supo él que vendría a Salamanca un día de enero, con los primeros días del año, me sugirió que dejara de hablarles literalmente a ustedes, que no me basara en la realidad directa de los que han investigado y los que nos han dado todos los datos de Miguel de Unamuno, ¿no? Que lo han hecho muchos otros y con muchísimo éxito, ¿no? Y sobre todo, yo creí que me dijo que tú no eres historiador, tío, que ni siquiera escribes sobre literatura ni filosofía, por lo tanto, creo que debes hablarles de mí desde el alma, que esa creo yo que no engaña. Incluso que les hablara de mis razones para hablarles de Unamuno. Quizá, como decía antes, el más analizado de los intelectuales y el más estudiado, ¿no? Quizá por su rebeldía, no sé. Que comenzara, por ejemplo, con los territorios, que él, don Miguel y yo compartimos coincidencia a lo largo de nuestras respectivas y, lógicamente, muy diferentes biografías, ¿no? Pues vale, me puse a escribir como siento todo esto, ¿no? Yo le contesté a don Miguel, sentado en la escalera, y yo soy disciplinado, siempre escribí o enuncié por encargo, incluso hoy. La editorial Larousse de Barcelona me pidió que escribiera sobre las películas de mi vida y a eso me ceñí exclusivamente. La editorial 8 y medio de Madrid solicitó una selección de las entrevistas de mi trayectoria radiofónica y así respondí. Cátedra Editorial me encargó mi visión de las películas de Basilio Martín Patino, como ha dicho Francisco, y a eso me limité. Y la Asociación de Miguel de Unamuno me invita a hablar sobre Unamuno y el cine. Y yo quisiera tenerme solo a ese generoso encargo, pero es que no es lo mismo, ¿no? Es que Miguel de Unamuno está en mi vida antes que Patino,
antes que Kiarostami, antes que Godard, incluso antes que el Don Apacible de Solokhov, que es uno de los libros de mi cama, cuando yo estuve tantos años. Que, por cierto, hay gente que le da un poquito de pena o de algo, ¿no? Que yo estuviera 5 años en la cama. Os aseguro que no sería el mismo, bueno o malo, no sé, pero sin esos 5 años que me lo leí todo, ¿no? Incluido Solokhov, por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos con los territorios, ¿no? Yo espero atenerme a la media hora, así que vamos a ver si no me alargo mucho. Es que escribo demasiado. Salamanca, donde nací, a poquitos metros de la Plaza Mayor. Esa Plaza Mayor donde Unamuno se sentaba a tomar un café, incluso el día después de aquel 19 de julio de 1936, en el que soldados de Franco abrían fuego contra ciudadanas leales al gobierno legítimo, dejando la muerte como aviso de lo que vendría después. Estudié en el Fray Luis de León y en la Facultad de Derecho, cuando estaba ubicada, por cierto, en la placita de Anaya. Llegué a tiempo para escuchar y aprender de profesores como Pedro de Vega o como el desafortunado Paco Tomás Valiente. Hoy le decía a Paco que parece mentira que le pegaran un tiro a quien jamás empuñaría una pistola, ¿no? En Salamanca, en esta ciudad, di mis primeros pasos en la radio. Primeros pasos que algunos amigos de pandilla que yo tengo se acordarán. Bueno, aquí tengo uno que se olvida decir que yo me pasaba calle arriba, calle abajo con un magnetofón a toda la gente preguntándole por qué piensan ellos del amor. ¿Verdad, Betty? No sé dónde está Betty. ¿Verdad, eh? Pues sigo en lo mismo. Sigo exactamente en lo mismo. Bueno, di mis primeros pasos en las redacciones del Adelanto y de la Gaceta, con lo cual estuve en los dos mundos de esta ciudad. Un periodismo local que me enseñó con letras de plomo el significado del error, Paco. Tú que eres muy preciso, muy minucioso. Bueno, pues a mí me metieron en vena en la prensa local, en esta prensa que cada error suponía muchísimo esfuerzo porque había que levantar las planchas de plomo. La satisfacción por la precisión y la inagotable búsqueda de lo cierto más que de la verdad, que eso tiene más debate, ¿no? El pulso firme por la independencia, una cierta rebeldía en las presiones cotidianas de quienes a lo largo de la vida te han ido mostrando un camino más lucrativo, pero más dependiente. Ese ha sido un pulso, yo creo que todos lo hemos pasado, ¿no? Tienes un camino donde ganas más dinero y tienes otro donde a lo mejor eres un poquito más feliz y ganas menos dinero. O sea, que no es nada nuevo, es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Unamuno siempre estuvo presente, como la de todos nosotros. Estudié con algunos nietos suyos, me vi paseando por la Plaza Mayor, por las librerías, por los paisajes de la Flecha, por el Puente de la Salud, por Santa Marta, por esa parada, camino de Alba de Tormes, donde Teresa de Jesús, al parecer, se sacudió las zapatillas. Digo cosas obvias que todos conocemos, pero que a mí, 30, 40 años después, me supone cierta emoción recordarlas, ¿no? Y hasta me vi en algún momento intentando construir pajaritas de papel, sobre todo la de Ganso Real y la del búho son mis favoritas. Bilbao. Parte de mi familia es de Ondárroa, última villa marinera antes de entrar en los territorios del conde de Motrico, don José María de Arilza, con quien tuve el privilegio de dialogar algunas mañanas, muy tempranito, por Saturrarán. Unamuniano, Arilza, hasta la médula, seguidor de las doctrinas conservadoras de Raymond Aron, heredero de la tradición liberal de Montesquieu y Tocqueville, sugiero la lectura de uno de los textos de Raymond Aron, que es la definición liberal de la libertad, ¿no? En estos tiempos, sobre todo en los que la definición de libertad está en boca de quienes menos la creen, ¿no? Que ni siquiera en su primera acepción. Bueno, Bilbao, en el Café Iruña, tuve también un tiempecito para charlar, ya lo había hecho en el Novelty y en la casa Museo Unamuno de Salamanca, en esta casa, con Ángel Ortiz Alfao, quizás uno de los hombres más buenos que he conocido. Ahora ya es Paco, pero antes era Ángel Ortiz Alfao. Quizás, pues eso, de cuya pasión y conocimiento de don Miguel, pues tanto debo, ¿no? De ahí recuerdo que me pedía colaboraciones para Pérgola, que era el suplemento del Diario Municipal de Bilbao, el suplemento cultural del Diario Municipal. Y incluso recuerdo un texto en el que yo me preguntaba cuándo Bilbao, ahora ya es más obvio la pregunta, pero era un articulito que yo hice pequeño,
¿Cuándo recuperará Bilbao la figura de su hijo pródigo, ¿no? Aquellos eran tiempos duros, años de plomo. Aquella columna me creó algún problema, pero en fin, eran tiempos también en el que fabricaban enseguida enemigos todo el mundo, ¿no? Fijaros que se declaró enemigo a Jorge Oteiza y acribillaron a balazos su escultura, la que tiene en Lesaca, no sé si habéis visto alguno, pero en fin, es una estela que habla mucho de la inmortalidad, habla mucho de después de la muerte, es del padre Otamendi, y está en un lugar, en un monte perdido, lleno de cacas de vaca, pero ahí está la estela de Jorge Oteiza acribillada por las balas de ETA, que me parece que cumplió su misión, la estela de Oteiza, ¿no? Bueno, Madrid. En Madrid, ya lo he dicho Paco, en Madrid cursé la carrera de periodismo en la Complutense. Inicié mis primeros pasos profesionales en la redacción del diario Pueblo, donde tuve la enorme satisfacción de encontrarme con otro unamuniano de cabecera, nada menos que Copérnico, Luciano Egido. Libros suyos como Agonizar en Salamanca me tuvieron conmovido durante meses y meses, y a partir de ahí, entrevistas con él y conversaciones sobre Salamanca, que él decía, Salamanca, que tanto se distrae con quienes la aman. Si yo fuera rey, no sería rey, mejor esa frase, no titular de un periódico madrileño, que daría pie a uno de mis guiones, guión cinematográfico, por el que se interesó mucho Martín Patino, y Héctor Alterio, Madrid del poder y de la política, de la corte y de las revueltas, de las tertulias y del Ateneo. Madrid en 1808 en la mente de todos, Madrid de Amadeo de Saboya y de la Primera República, de motines y golpes de Estado, Madrid de la dictadura de Alfonso XIII y de Miguel Primo de Rivera, Madrid de la Segunda República y del no pasarán. Madrid se agitaba con el unamuno de proclamas y artículos de don Miguel, que con la habilidad de su lenguaje ridiculizaba los intereses corruptos de la corona, del directorio y, por supuesto, de la gran parte de la nobleza de España. Canarias, que está muy de moda. En Fuerteventura, en 2003, escribí ese guión que os citaba junto al cineasta canario Joseph Sanahan y el director de fotografía argentino Nacho Barbé. Se titulaba ese guión El fantasma enamorado. En un trayecto de Lanzarote a La Graciosa, con motivo de la proyección en la muestra de cine de Lanzarote de su película Libre te quiero, Basilio Martín Patino se interesó por ese proyecto, y también Héctor Alterio, que sería el Unamuno en ese guión. Ese Unamuno que sorprendió a todos por sus hábitos, por su cambio ideológico al mirar de cerca a la cultura canaria, y porque quizás la humildad del preso le hiciera remover las bases sentimentales de su carácter. ¿De qué estaba enamorado? ¿Por qué yo titulé eso? ¿De qué estaba enamorado Unamuno? Pues del paisaje de Canarias, pero también de la distancia, de la pausa y en mayor medida de la cultura canaria, muy desconocida en la península. Pionero, además, la cultura canaria peninsular, pionero Unamuno, pionero peninsular de acercarse a la cultura y a la poética atlántica, ¿no? A los orígenes de una isla del viento, pero también del silencio, de la pobreza, de la humildad, de la periferia, de la lejanía, del exilio. De una cultura, ya 10 años antes de su traslado forzoso a Puerto Cabras, pudo comprobarlo, una cultura, porque él estuvo 11 años antes en Gran Canaria y pudo comprobar una cultura experimental, la canaria, y de vanguardia, pintura, poesía, y una literatura definida por un bosque de metáforas habitado por dragones y laurisilvas, ¿no? Por calaveras de sus aborígenes, de sus momias, herencia quizás de Oriente, quién sabe, de las tertulias con Millares, abuelo Juan Millares, del gran Manolo Millares, de Padorno, de Quesada y Tomás Morales, de sus controversias políticas con el político canario federalista Franchi y Roca. A don Miguel, su exilio en Canarias le cambió. Lo han contado la exquisita y erudita prensa canaria muy bien, con numerosos detalles, pero él también cambió a la isla y él también cambió o influyó en la cultura, ¿no? El gran maestro, sabio pensador y magnífico rector de la Universidad de Salamanca llegó esposado a Fuerteventura, castigado, sin empleo ni sueldo. Llegó a las islas como un ladrón,
como un delincuente, como un preso, pero con áurea de hombre libre. Su enfrentamiento con Primo de Rivera y Alfonso XIII, como sabéis, a la postre, aquel exilio denigró a los dictadores y elevó a Unamuno, y con él a la palabra, al discurso, a la cátedra, a la libertad por encima de la cárcel y de las armas. Tan libre que aún creo que algunos familiares del Hotel Fuerteventura y alguno más, donde don Miguel pernoctó, tienen facturas sin cobrar de aquella estancia. No es que don Miguel fuera moroso, sino que don Miguel no pagaría a los traidores, no pagaría ni un céntimo su exilio. Se hace difícil entender al rector también, enjuto vasco, austero castellano también, recio carácter místico y religioso, tomando el sol desnudo, que lo han dicho todo el mundo, pero es que es... Tendrás la oportunidad al final, ¿vale? Que no miren, decía Unamuno, no les miro yo a ellos, que no me miren. Respondía un provocador y enérgico Unamuno que, como decía, cuesta imaginarlo en esas poses naturistas frente al Atlántico, si lo imaginamos desde la austera ciudad de Salamanca o desde la rígida y férrea Bilbao. No cabe duda que Unamuno aportó mucho a la cultura canaria y la cultura canaria aportó también mucho y decisivamente a Unamuno. Escritores, poetas, intelectuales canarios como Juan Millares, ya citado, Juan Millares Carlo, escritor, profesor y padre del pintor, grabador y creador del grupo artístico El Paso, Manuel Millares. Agustín Millares Cubas, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, compartió algunos encuentros y tertulias con aquel Miguel de Unamuno en Gran Canaria en 1910, o sea, años antes de ir a Fuerteventura, en su primera visita. Millares, nombre de una saga familiar, recuerdo que aquella visita, primera visita de Miguel de Unamuno a Gran Canaria, no fue muy buena acogida por políticos e intelectuales, porque, bueno, Unamuno iba como rector, como hombre serio, importante, con peso intelectual y con ideas muy de unidad España, ¿no? Y allí los canarios eran muy fervorosos a la, digamos, a la Federación de Territorios, ¿no? Franchi Roca era un gran republicano federalista canario que tuvo enfrentamiento con Miguel de Unamuno. Enfrentamiento, quiero decir, a ver, con Unamuno había que chocar, chocaban todo el mundo casi siempre, eso era bueno, porque se debatía, ¿no? Ese tipo de debate. Pero entonces, Unamuno, cuando va a Fuerteventura, va a cambiar totalmente ese prejuicio peninsular que se tenía sobre la cultura canaria, ¿no? Incluso sobre el paisaje, que además, cuando Basilio estuvo conmigo en Lanzarote, también dijo exactamente lo mismo, que decía, no, bueno, aquí se cría algo, porque nada más había piedras negras y volcanes, ¿no? En fin, pero había una cultura canaria, incluso de vanguardia, surrealista, Padorno, en fin, mucha gente importante y buena, que en aquellos años estaban ya a la vanguardia tanto del arte como de la literatura, ¿no? Y tuvo oportunidad Unamuno de estar en esos 3-4 meses que estuvo en Fuerteventura, tuvo la oportunidad de cambiar su imagen, cambiar los prejuicios. Llegó hasta tal punto que Eugenio Padorno, que hace el prólogo de su libro de Fuerteventura a París, dice que está escrito por un escritor canario, o sea que realmente cambió mucho Miguel de Unamuno en su exilio de Fuerteventura. Vio otra España periférica, atlántica, diferente, diversa, alternativa, muy distinta, la verdad. En fin, hasta aquí un poquito diríamos que el territorio canario, que no voy a decir más porque todos, aquí incluso ha habido charlas del exilio de Miguel de Unamuno en Fuerteventura. Bueno, entonces, yo me pregunto si se puede hablar de Unamuno desde una sola dirección. Es decir, bueno, pues, habla de Unamuno y el cine. Es que es complejo. Primero tengo que decir de qué hablamos cuando hablamos de Unamuno. Porque es del rector magnífico, del pensador, del poeta magnífico. No sé, voy a recordar unas palabras de la cineasta y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Arantxa Aguirre, doctora en filología hispánica, por cierto, por una tesis doctoral cuyos protagonistas fueron Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel. A propósito de eso, de cómo se mira a un artista, ¿no?
cómo se debe mirar. Arantxa acaba de... Está en salas una película suya bellísima sobre Chillida, que se llama Ciento volando, que te la recomiendo, yo te la recomiendo. Es una forma de acercarse al lenguaje de un artista, de un escultor, en el que sus esculturas están modeladas, además de él, por la naturaleza, ¿no? Por el agua, por el viento, incluso por los pájaros cuando pican sus esculturas y modelan un poquito. ¿No? Dijo Arantxa, la mirada a un poeta, a un artista, a un gran pensador, no puede ser ni única ni definitiva. Cada analista aporta su memoria, su cultura, su identidad, y ello tampoco completa la mirada total. Cada vez que te asomas, él le dirá siempre cosas nuevas. Pues la verdad es que sí, la verdad es que cada vez te acercas a Unamuno, ves una vista diferente, nueva, de su pasado, de su nacimiento en Bilbao, del Bocho, de las guerras carlistas, de Salamanca y sus enfrentamientos con el fundador de la Gaceta Regional, la Gaceta de Salamanca, perdón, ahora. En fin, estoy muy de acuerdo. Inapelable esta opinión de Arantxa Aguirre, que recordemos que es hija de dos grandes del cine y del teatro español, hija de Javier Aguirre y de Enriqueta Carballeira, ¿no? Una de las grandes damas de nuestro teatro, ¿no? Y en el caso de Miguel de Unamuno, dependiendo quién sea quien le mire, tendremos también una radiografía fascinante e inagotable. Son dos palabras que te recordarán algo. Fascinante e inagotable, rector de esta Universidad de Salamanca. Muy diferente si lo estudiamos desde Arturo Barea, por ejemplo, o desde el matrimonio Rabatés, Colette y Jean-Claude, si lo estudiamos o analizamos desde los textos de nuestro querido presidente de esta asociación, ¿no? O desde la figura de Ángel Ortiz Alfao. Ángel Ortiz Alfao casi estuvo como un pelotari dándose contra un frontón, reivindicando que Bilbao y por extensión todo el País Vasco debería hacer un gran homenaje a Miguel de Unamuno, cosa que sé que se ha hecho pero muy tímidamente, porque sospechan siempre que los Baroja, Unamuno, Oteiza, pues son peligrosos. Es que me da pánico y me vergüenza que existe la palabra españolista, porque es que decir que Oteiza era españolista, o Baroja, o Unamuno, o tal, es como decir hoy en algunos territorios políticos, eso es comunista, pues esto es algo parecido, ¿no? Bueno, pues o también desde Félix Maraña, al que iba a dar una conferencia aquí dentro de unos días, buen unamuniano, además en la hueste del rey Arturo, en la mesa redonda de San Sebastián, y nunca mejor dicho lo de mesa, porque cocina fantásticamente bien Félix Maraña, ¿no? En fin, yo espero que se recupere y que pueda estar aquí, ¿no? Bueno, yo lo que iba a decir con todo esto, y no voy a leer porque si no me paso de tiempo, es que quien me gusta muchísimo cómo lee a Unamuno es María Zambrano. María Zambrano, para mí, el pensador o la pensadora, me da igual el sexo, María Zambrano es la mejor, para mí, la más profunda y más, y dicho, bueno, lo digo aquí en esta mesa contigo, María Zambrano me parece que ella sí que se merecía más de lo que se está dando, ¿no? Bueno, aquí Luigi Ferraro, una estudiosa, ha hecho una tesis doctoral sobre María Zambrano y dice algo, sí, esto es lo último que a lo mejor os voy a leer, a lo mejor. Dice que decía María Zambrano, ¿sí? María Zambrano aseguraba que Unamuno proporciona también mayor caracterización de la presencia de Unamuno en la sociedad española mucho más que Ortega. Me contaba Paco este mediodía que Unamuno se mezclaba en la sociedad salmantina de todas maneras, hablando con limpiabotas, camareros, gente del comité de empresa, de algunas empresas, obreros, en fin, que ese mestizaje que hacía Unamuno es lo que le diferenciaba de todos los intelectuales de la época, incluido su querido enemigo, entre comillas, Ortega, ¿no? O sea, que califica su presencia como voz que resuena por todo el ancho espacio de España, que crea angustia y remueve en los españoles lo que más desean. Los españoles lo que más desean es vivir en paz. No es que a Unamuno le gustase la guerra, o por lo menos la guerra hecha por los ejércitos y con las armas, sino la guerra civil, la que se hace con las armas de la cultura, de la contradicción, y sobre todo la que se hace a la búsqueda de sí mismo, con la voluntad socrática de descubrirse a sí mismos.
Por eso María Zambrano, interpreta a la autora italiana, siente el deber de afirmar su vida, su palabra y su obra en la guerra, pero en la paz. Eco de eso se puede observar en la obra zambraniana y en particular en La agonía de Europa, donde afrontando el problema de la decadencia de Europa afirma que ese es el método para conseguir que resalten en la gente unos aspectos que normalmente quedan ocultos. El primero entre todos, el resentimiento. Una postura que sale a la luz, como diría Unamuno, cuando se abandona la guerra civil para dar paso a la guerra incivil, que es la guerra de las armas, la que nace cuando la joven República Española de su tiempo empieza a prometer trabajo a todo el mundo, sin que España tuviese un adecuado tejido desarrollo industrial, ofreciendo así solo trabajos improductivos, uniéndose a eso la progresiva fascistización de los jóvenes y el llamamiento a la disciplina militar. Esto de María Zambrano, que me suena como muy vigente en estos momentos, ¿no? A partir de eso, toda una espiral de odio, un laberinto del que el hombre tiene que salir, según María Zambrano, por medio de un análisis y cumplir así el primer paso de una indispensable liberación de aquella esencial apostasía que engendra el resentimiento y hace posible que la persona resentida se revuelva contra sus propios principios, los únicos que podrían sostener a su desesperado espíritu. Pero otro concepto de toda la reflexión unamuniana es el de la victoria y el de los vencidos, concepto muy y más conocido en esta ciudad de Salamanca, que Luigi Ferraro incorpora en su tesis. Dice: vencer no es convencer, dice don Miguel, en una España que está al borde de la guerra civil, y en María Zambrano encontramos la expresión que casi se repite de la misma manera. Hasta ahora, escribió María Zambrano, no parece haberse cumplido el anhelo de una victoria sin vencido, de una victoria que consista íntegramente en convencer, pronunciada cuando Europa está al borde de una nueva guerra mundial. Bueno, podemos seguir, pero es momento de irnos rápidamente al cine, porque si no, no cumplo mi cometido, ¿no? Bueno, yo nunca pensé, de verdad, como decía antes, que se harían tantas películas de Miguel de Unamuno o sobre Miguel de Unamuno, porque no hay películas o tantas películas de Miguel Hernández, de Azorín, de Vicente Alexandre, ¿no? ¿Por qué un cineasta con tanta suerte en la taquilla como Amenábar hace una película sobre Unamuno? Yo recuerdo cuando escribí ese guión en 2003, es que había gente que me preguntaba ¿qué estás haciendo? Y ni sabían quién era Unamuno. O si sabían, les sonaba como algo demasiado intenso, ¿no? Yo sigo pensando que como era tan... Iba a decir el bollero de la época, pero no, eso sería una cosa muy frívola. Pero sí, su rebeldía siempre, ¿no? Su forma de ir contra el poder, ¿no? Me gusta mucho esa frase escrita por él en ese artículo, creo que en la revista Ahora, en el periódico Ahora de Madrid: si yo fuera rey, no sería rey. Por ser aparente, por su ser, no sé, quizá contradictorio. No sé, ¿alguien tiene la respuesta aquí? ¿Por qué se ha interesado el cine por Unamuno? Bueno, pues yo no lo sé. Pero en fin, Unamuno estaba en contra de todo, hasta en contra del café con leche. Contra la violencia, contra las guerras carlistas, contra la dictadura, contra la monarquía, contra la gestión de la Segunda República, contra Franco, por supuesto, contra Dios incluso, ¿no? Porque, bueno, esto lo llevo a pensar que una de las... Perdonen los que sepáis mucho de Unamuno, ¿no? Pero una de las cosas que aporta... Ya era un poquito... Con Dios tenía lo suyo, ¿no? Unamuno. Pero en Fuerteventura yo creo que sí, que además vendría luego su novela San Manuel Muerto en Marte, en el que es una obra completamente atea, laica, en fin, que Fuerteventura le aporta eso, ¿no? Le aporta una dimensión más laica, porque yo no me imaginaría a Unamuno en verano por la ribera del Tormes desnudo. Y sin embargo, en Canarias yo creo que sí se encontró con otro tipo de análisis, ¿no? En fin, la verdad es que no tengo un solo argumento serio para explicar la irrupción cinematográfica de Unamuno en la España de nuestro tiempo. Sobre todo porque era un enemigo declarado del cine, del cinematógrafo. El cine, tengo que hacer unas frases, ¿no? Aborrezco la actualidad,
lo mismo que aborrezco el telégrafo y echo de menos los tiempos lentos, aquellos en los que se leía. Pues fíjate ahora, en los que ni se lee. El cinematógrafo no es más que teatro sin literatura. El cinematógrafo se ha hecho para sordos. La literatura nada tiene que hacer en el cinematógrafo. Y algunas veces le daría la razón a don Miguel. Creo que son dos lenguajes diferentes. Y lo vemos cuando vemos adaptaciones que vamos a ver del cine de Miguel de Unamuno. A veces se me va la pinza y quiero decir Miguel de Unamuno y digo Basilio. El cine, escribió Unamuno, espectáculo característico para una sociedad dominada por el sentimiento de la transición y espectáculo para sordos, para sordomudos más bien, de donde se acaba creyendo que la historia viva presente y siempre presente es cinematografía muda y que nada dice. Y así nada queda de ella, porque en la historia lo que realmente queda es lo dicho, es la palabra. También don Miguel no expresó opiniones positivas sobre la fotografía, esto es curioso. Bueno, yo voy a decir que en un laboratorio fotográfico lo comparaba a una sala del dentista. En una se sacan muelas y en la otra placas, ¿no? Pero sin embargo, don Miguel, de todos los intelectuales de esa época, yo creo que es el más fotogénico. Y le gusta fotografiarse muchísimo. Eso, hay por ahí declaraciones de cómo le gustaba posar a don Miguel. Son las contradicciones de siempre, ¿no? En fin, es la dualidad habitual de don Miguel. Vayamos con... que se puede romper. Estaba hablando... No hace falta que siga leyendo cosas del cine, aunque yo soy de los que pienso que don Miguel, si hubiese vivido más y si hubiese conocido las corrientes vanguardistas del cine, el expresionismo, el neorrealismo italiano, la nouvelle vague, el nuevo cine español, en fin, el cine de poesía y literatura de hoy, hubiese visto películas de José Luis Guirín, de Víctor Erice, yo creo que si le hubiese gustado no hubiese dicho esas cosas del cine, ¿no? Y vamos con las adaptaciones que han hecho. Bueno, creo que he hecho una tesis sobre esto, voy pasando hojas. En fin, Abel Sánchez, o Historia de una pasión, es la primera de las adaptaciones de don Miguel, dirigida en 1946 por Carlos Serrano de Osma, y bueno, diríamos que es una adaptación que no gustaría mucho, ¿no? Porque Serrano de Osma, para mí que no estuvo muy acertado, estaba muy obsesionado por llenarla de recursos cinematográficos, demostrar que él quería casi inventar el cine, ¿no? Y se apartó casi de la historia de Abel Sánchez y la llenó de muchos recursos, ¿no? Aunque me da pena decir eso porque también las obras hay que contextualizarlas, hay que verlas en su momento, ¿no? Es decir, que Carlos Saura incluso acarició la idea de llevar al cine esta película, que se titularía La boda. Le entusiasmaba esta novela de Unamuno. En varias ocasiones declaró sus ganas de llevar todos los temas de la novela al cine: la envidia, el odio, un trío amoroso, en fin, la pugna entre popularidad y el olvido. Y finalmente, el cineasta francés Marcel Homs habla de una trilogía titulada por Saura La trilogía de la pareja, que son, si os acordáis, Peppermint Frappé, Estrés y La madriguera. El personaje de Charlie Chaplin, en cada una de esas películas, se enfrenta a 3 retratos de hombres insatisfechos, un arquitecto, un ingeniero, personajes sociológicamente próximos envueltos en situaciones conflictivas donde finalmente se produce la muerte. El investigador francés estima que Saura va a ceder al corazón mismo de su propia obsesión, según Unamuno, dilucidar el proceso de la envidia como algo que ya sabemos que es una de las enfermedades del país. La tía Tula, de Miguel Picazo, recordaréis a Irene Gutiérrez Cava, a Aurora Bautista, en fin, para mí es la gran adaptación de la obra unamuniana, ¿no? Porque Picasso se distanció más del texto unamuniano, saltó del siglo XIX al siglo XX, levantó grandes sospechas de la censura,
guión de Espoleta retardada, película con riesgos, no hace propaganda de nuestro original Don Miguel, ya que si solo 2 de sus obras están incluidas en el índice de libros prohibidos, también es verdad que el Santo Oficio puso en guardia contra los errores y peligros de sus restantes obras, no aprobar hasta después de finalizadas. Son notas de la censura sobre la teatura. La teatura la escribió Miguel de Unamuno en 1907 y publicada en 1920, y está considerada por la historia de la crítica literaria como una de las 100 mejores novelas en español, ¿no? Desde luego, para mí es la mejor adaptación cinematográfica de la obra de Unamuno. Hay que contextualizar y ponerse en esa sociedad española del siglo XIX, una mujer que en lo mejor de su edad pues pierde a su hermana casada con hijos. Ella, bueno, ya sabéis la historia de la criatura que os va a contar, ¿no? En fin, el mundo católico de la Iglesia es cosa de hombres, y por ahí María Zambrano veía muy bien también entrando a Unamuno, porque veía que era una obra casi feminista, o de alguna manera un fortalecimiento ante el poder y la autoridad del marido, del hombre. Pues estaba también la opinión y las formas del poder de la mujer, ¿no? Frente al poder del conservador del hombre, Tula propone el poder femenino, la casa, los hijos, la educación, están por ahí en el fondo. Y Unamuno se adelanta a una mirada feminista de la sociedad, ¿no? Hay que valorar mucho la película. Niebla es probablemente una de las obras más difíciles e imposibles de llevar al cine, y por eso estoy de acuerdo con Unamuno en que, oye, si hacéis una adaptación de alguna de mis novelas, de alguna de mis obras, ni me preguntéis, ni yo quiero saber nada. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un escritor, ¿no? Bueno, para cobrar los derechos, sí, eso es importante, pero luego que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Bueno, luego hay películas norteamericanas, que aquí creo que lo contó pero Javier Pardo, creo, que sobre la película, sí, que con Emma Thompson, que es muy bien, que se ve que toda la película está basada en Niebla, esas relaciones del autor, del escritor, con sus personajes, incluso con Unamuno, que se construye como personaje de la propia novela. En fin, es una novela realmente moderna, de vanguardia y difícil de llevar al cine. Hay obras de teatro, o hay asuntos también que yo creo que nada más se pueden ver que en teatro, o nada más se pueden que tener su significado en teatro. Estoy hablando de una obra de este año muy buena, que se titula 1936, y cuando la ves dices, teatro puro. O sea, esto no puede ser llevado al cine, ni la novela, ni nada. Tienes que verla en escena, con todos los recursos del teatro y con el público y en directo, ¿no? Entonces, creo que sí, que estoy yo con... Pero claro, esa película norteamericana de la que estábamos hablando, de la adaptación de Niebla, que no se titula Niebla, se titula Más extraño que la ficción, que es de Max Foster, pero no reivindica ni créditos ni nada, que es de Unamuno, que está inspirada en Unamuno. Pero claro, la verdad que todo el mundo elogia el guión, la historia original. Queen Latifah, que es una de las actrices que trabaja en la película, dice, es increíble este guión y esta historia. Es lo que me ha hecho a mí hacer la película. Le podrían haber dicho que le había hecho Miguel de Unamuno, ¿no? que la idea de Miguel de Unamuno. Bueno, creo que hay más adaptaciones de Niebla, sobre todo en la España de la transición de los 70, cuando hay programas con los libros y que hacen como capítulos en el que hacen películas sobre adaptaciones de novelas, ¿no? Eso estaba muy bien, porque aunque son ahora vistas esas adaptaciones, son muy pesadas de ver. Algunas de nuestro presidente de la Academia de Cine Español, Fernando Méndez Leite, están hechas con muy buenas intenciones, pero claro, es un discurso televisivo, se aleja incluso del cine, diría yo, y con mucho postureo, tienen algo positivo, y es que ponen en valor a Unamuno, ¿no? Que ponen de moda a Unamuno, y todo eso está bastante bien. Bueno, hay más películas. Bueno, en la transición también hay adaptaciones de Unamuno para películas del Destape, con Pachi Andión, Amparo Muñoz, Acto de posesión, que ya yo flipo con eso, ¿no? Es increíble. Y bueno, vamos a ver las películas que han hecho sobre las biografías de Unamuno, que esto me parece que aquí ha causado debate, ¿no? ¿Os gustó mucho la de Amenábar? Sí, ¿no? Bueno, yo voy a decir mi opinión y luego ya entramos en el debate, ¿vale? A ver si me da tiempo.
Bueno, aquí Ana Chagocia me entenderá, pido disculpas a Menchón, ¿vale? Porque le he puesto a parir unas veces, o sea, le he puesto algunas críticas, que hasta me llamó por teléfono que no entendía por qué, porque incluso Pablo Unamuno no está, ¿no? ¿Pablo está? Una vez en la Casa de las Conchas, en la biblioteca, presentando un libro de cine, sí, el cine que me importa, me preguntó Pablo Unamuno por qué no me había gustado la película de Manuel Menchón. Y lo cierto es que yo le dije, bueno, no se abre un debate aquí, porque el primero no está Manuel Menchón, sino si la aceptaría. Pero para mí, la película queda reducida a un ecologista. Y claro, yo conozco muy bien Canarias y conozco muy bien Fuerteventura. Y conozco lo que opinan. Los canarios están encantados con Unamuno. O sea, le vino Dios a ver, porque Fuerteventura era puertocabras. O sea, es que había cabras y algo más. ¿Y qué es lo que comen las cabras? No es lo que comen arena. Es lo que había. Entonces, claro, llega Miguel de Unamuno y se convierte Puertocabras, Fuerteventura, en el centro y corazón de la cultura. Por ahí pasan todos, o sea, y habla con todos, se escribe con todos, y él escribe. Entonces, claro, yo eso no lo veo en la película de Menchón. Lo veo preocupado por el agua, muy preocupado Unamuno por el agua, que sí, que estaría preocupado, porque es verdad que cuando te pasas meses en Canarias, dices, joder, el agua de Madrid qué buena es, que puedes hacer café desde el grifo, ¿no? Y aquí también Salamanca es buena. Pero claro, me pasó eso. Luego he vuelto a verla más veces. Y bueno, creo que yo también estaba influido porque yo tenía un guión que iba a hacer en Fuerteventura y no era eso, no era un ecologista. Pero yo, cuando vi la película de Menchón, retiré el proyecto, porque creo que no se puede hacer muchas películas desde el mismo sitio geográfico, con el mismo personaje. Él ha hecho su visión de Miguel de Unamuno allí, muy preocupado con el agua y con la familia y todo eso. Yo le respeto, pero no me gustó. Me gustó, sí me gustó. Creo que es el mejor Unamuno con José Luis Gómez. El acto del Paraninfo y de la película de Menchón es magnífico. A mí me llegó al alma, me gustó mucho. Yo adapté eso para la radio. Es muy dificultoso porque no hay texto de conferencia de Unamuno de aquel 12 de octubre de 1936. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que cada salmantino tiene su interpretación de aquellos días y de aquel acto del Paraninfo. Pero José Luis Gómez hizo una secuencia realmente importante. Así que si habláis con Menchón, dile que mis disculpas porque ahora sería más suave, seguramente aquello, ¿no? Mientras dure la guerra. Para mí tiene 2 puntos a favor Alejandro Amenábar, muy importantes, que ha hecho que mucha gente, uno de ellos, haya regresado a Miguel de Unamuno o haya descubierto a Miguel de Unamuno. A mí también me gusta descubrir a Miguel de Unamuno y a Berman. No haber visto una película nunca de Patino, por ejemplo. Ver por primera vez una película de Basilio, sería maravilloso. Por eso es muy importante que las películas como la de Alejandro Amenábar, que además tiene un potencial industrial, comercial fantástico, pues hizo que una película independiente se pone como mucho, bueno, Basilio, decidme cuando habéis visto una película de Basilio en una pantalla, en un cine, ¿no? Pero sin embargo, Miguel de Unamuno sí, y la verdad, eso es el cine industrial, el cine comercial, el cine con poderío. Entonces, desde ese punto de vista, fantástico. ¿Cuál era el otro punto? Pues yo digo, bueno, sí, claro, el segundo es Franco. Es lo mejor de la película, Franco. Santi Prego, es maravilloso. Además, tan frío, Él es una bellísima persona, Santi Prego. No sé si ha pasado por aquí, pero un día deberíamos hacer un encuentro con él. Yo me lanzo ideas, porque sí, es una bellísima persona, un fantástico actor de teatro, muy poco conocido. Nada más se conocen que a los comerciales. Pero Santi Prego, de repente hace Franco y la gente dice, anda. Sí, lleva trabajando mucho tiempo haciendo de Franco. Y la verdad que son las mejores cosas de la película para mí. Que nos ponga a revisar a Unamuno y después Franco, ¿no?
el actor gallego además, hizo un trabajo muy bueno de lenguaje, de todo eso. Lo demás, pues tampoco me agrada mucho, la verdad. A mí, yo el cine lo entiendo de otra manera. Bueno, incluso no entendí esa teórica tercera vía que maneja Amenábar, como ni vencidos ni vencedores. Entonces, no lo sé. Creo que es la verdad antes que la diplomacia, ¿no? O sea, hay que intentar aproximarse a la verdad, a los hechos, al rigor histórico. Decir, no, yo no rodé en el sitio donde el 12 de octubre, el Día de la Raza, porque el cine es otra cosa, sí, pero el cine también es aspirar, sobre todo cuando haces retratos como muy evidentes, como Miguel de Unamuno, Azaña, Negrín, haces una serie de personajes, tienes que ser, en ese sentido, intentar el rigor y parecerlo, que también es importante. ¿Y cómo se parece, cómo se acerca uno al cine a parecer la honradez, la honestidad del director? Pues respetando los lugares y los territorios, ¿no? Hay un cine independiente, libre, alternativo, que es el mejor cine español, que sí respeta eso, ¿no? Que si se hace una película sobre los maquis en Asturias, se recorren los territorios donde muchos vecinos, gente del pueblo de Asturias, fueron fusilados nada más llegar a un pelotón. Quiere que ese territorio habla por sí mismo. Tú pones la cámara delante de ese territorio y hablas sin que tú hagas nada. Y aquí es igual. Tú cierras Paraninfo y pones una cámara y no hay nadie y te está hablando ese espacio. Eso es lo que yo entiendo, así entiendo el cine, pero Amenábar lo entiende de otra manera y le va mejor a él. Así que creo que es... Y luego hay otra cosa, también lo diréis vosotros. Yo creo que a Unamuno le sobraba en la película. Porque lo que a Amenábar le interesa es Franco y cómo convence a los generales para que él sea el presidente del gobierno o jefe de Estado o lo que se inventase luego, ¿no? Porque él tenía toda una estrategia con Diana Strain para adueñarse del golpe de Estado, ¿no? de la rebelión, porque había más gente que podía liderar o sacar los beneficios del poder de esa matanza. Sí, ya termino palabras del fin del mundo y ya... Bueno, he dejado media conferencia tal, pero lo dejo ahí para que... Porque a mí no me gusta aburrir, así que... Bueno, les escribo esta carta desde mi casa, donde estoy hace 10 días encarcelados, disfrazadamente. Me retienen en Rennes, no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar como a otros, será aquí en mi casa. Miguel de Unamuno escribe esto el 11 de diciembre de 1936. España está en guerra y Salamanca es el centro de la actividad de prensa y propaganda de las tropas de Franco con Diana Strain en la cabeza. 20 días después, Unamuno muere de forma repentina. Solo existe un testigo de aquel momento. Se trata de un documental basado en las investigaciones del director y en las del maravilloso matrimonio francés que me encantan, notarios casi de Unamuno, Colette y Jean-Claude Rabaté. Absolutamente tiene una pasión, yo creo que son monjes de Unamuno, o sea, son increíbles y sus libros fantásticos. El documental de Menchón plantea la biografía publicada por Taurus en 2009, Miguel de Unamuno, la biografía. El documental plantea la hipótesis de estos dos profesores de literatura sobre la muerte de Franco. Ya saben, asesinado sin poder demostrar con rigor por el falangista que la acompañaba aquella tarde de invierno de 1936, algo que los Rabaté ya habían insinuado también en El Torbellino, Unamuno en la Guerra Civil 2018. De nuevo, felicitaciones para Menchón, este último trabajo suyo es admirable. Ahora cabría preguntar a la familia, especialmente a la familia de Unamuno, si han pensado en un proceso de exhumación de los restos de Unamuno para intentar saber, porque no se hizo autopsia, entonces para intentar saber qué no se hizo o qué se hizo, por qué y cómo murió Unamuno. Porque según Luciano, en Agonizar para Salamanca fueron las zapatillas en el brasero de la marinera. Entonces las preguntas de Jean-Claude y de Colette recuerdan a tantas preguntas de ciudadanos y ciudadanas que aún tienen a sus abuelos, a sus abuelas en las cunetas. ¿Qué hacía aquel falangista en casa de Unamuno que no se conocían? ¿Cómo es posible que fuera él quien estuviera solo mientras Miguel de Unamuno agonizaba? Todo mi respeto y mi admiración para el matrimonio Rabaté. De verdad, felicidades al director de esta película, Palabras para el fin del mundo. Me parece muy importante esta película, como todo el trabajo de investigación.
me queda media conferencia, pero yo esto lo dejaré aquí, pues alguna tarde de invierno queréis leer estos borrones que he hecho. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos un poquito justos, pero si hay alguna pregunta que pueda alguno formular. ¿Me pregunta a mí? No soy historiador, primero. No, pero le puedo dar Unamuno, como muchos españoles, los primeros años de la República, del gobierno republicano, no estaba satisfecho. No era eso. España... Le estoy contestando, pero quiere que le conteste, me tiene que escuchar, si no me cae. Entonces, los primeros años de la República estaban definidos por una violencia bandolерil de la que no era partícipe Miguel de Unamuno. Pensó que esta revuelta de los generales podrían traer un giro a la sociedad española y poder retomar la República de otra manera. Luego vio que no era posible, que lo que venía era otra cosa mucho más cruenta. Eso. Sí, ya. Pero bueno, quizás de lo que más me ha interesado a mí es su aspecto como periodista. Porque el periodista todo lo demás me ha encantado, por supuesto. Es un gobernador, me conoce los dos. Lo digo bien. Habla un poco más alto. Pues lo que me queda de todo es una pregunta sobre... Es una pregunta sobre la verdad y la libertad en la prensa. Y además la autocensura que se ejerce en la prensa. Pero ¿qué había dicho antes? Que lo que más le había interesado, ¿qué era? Me había interesado todo lo que había dicho. Gracias. Todas las reflexiones, el conocimiento que tiene de la figura y de la persona de Miguel. Pero me quedo con esto, con el aspecto de periodista. Y quería saber, pues, un poco su idea, su opinión sobre la libertad y la verdad, y por otro lado la autocensura que se ejerce en la prensa. En la prensa de ahora. Sí, ahora de verdad. Si usted quiere encontrarse con la verdad, no lea ningún periódico, no escuche la radio y no lea televisión. O sea, los medios de comunicación están en manos del poder político y del poder económico. Y los periodistas no son culpables de esto, tienen batallas muy difíciles, pero también tienen sus salarios, hay que entenderlo. Pero hoy día, o sea, a la sociedad no le interesa el periodismo. ¿A quién le interesa la verdad? ¿A quién le interesa la precisión? ¿A quién le interesa realmente que se sepa lo que está pasando en este país y cómo es este país? Pues a los periodistas no, ni a los medios de comunicación tampoco. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, están dirigidos por los medios económicos, Banco de Bilbao, Banco de Santander, Botín, compañía, en fin, todos los poderes económicos, empresas grandes, y además cada vez vamos peor en este camino, porque cada vez los poderes económicos son más importantes. Hoy creo que el dueño de Twitter, por ejemplo, está haciendo unos acuerdos ha lanzado un satélite, si lo sabéis, ¿no? Y a saber para qué y con qué intenciones. La verdad, para responderle resumidamente, es lo que le he dicho al principio. O sea, si usted quiere enterarse de algo, en la prensa no está. Entonces, de ahí la autocensura. Bueno, a ver, yo siempre he pensado que los periodistas tenemos que torear con las expresiones, pero no contra tu propia empresa. ¿Me entiendes? Es decir, si tú estás pretendes la plantilla de Diario El País, tú no vas a poder ir contra las películas que produce los grupos del país o incluso los libros. Yo no sé cuántos libros tuyos, Paco, han sido motivo de reseña de Diario El País. 2. Bueno, me levanto y le doy la enhorabuena porque normalmente solamente cada uno defiende lo suyo, sus intereses económicos, sus libros, sus películas, sus tal. Estamos en un mundo económico. Así que hay que tener un salario importante para poder vivir y olvidarse de la verdad en la prensa. Pero buscarla por otros medios. ¿Una pregunta más? ¿Otra solo? ¿Hay alguien que quiera intervenir?
Bueno, pues nosotros, ya sabes que andamos como andamos en la asociación, pero nos sobra generosidad para querer y agradeceros a todos los que venís lo que hacéis por nosotros y por la asociación. Entonces, es poca cosa, pero... No hacía falta, ¿no? Ya para mí es un regalo. Entregamos la última revista que hemos publicado y esto que puedes verlo, que yo creo que te va a gustar. Sí, no me tienen que dar nada, y siempre que queráis me tendréis. A pesar de que me voy con la sensación de que no he dicho todo lo que quería decir, ¿eh? Esto además, sé que parece que lo dice uno por placer, pero no, por quedar bien. Pero esto es precioso. Muchísimas gracias.